Bienvenidos a Escorpio Digital. Carlos Welch Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Buenas tardes. Aquí un gusto compartir contigo. Pudiste llegar porque está lloviendo. A pesar de la lluvia, hice caso al alertamiento y saqué mi paraguas. Sí, sigue lloviendo. Pero bueno, no nos espanta la lluvia. A algunos nos gusta la lluvia, pero ¿qué pasó en Poza Rica, Carlos? ¿Y qué Sí, pasó en la Huasteca? en general en la Huasteca y qué es lo que va a pasar en el futuro. Primero lo que pasó. Se ocurrieron dos fenómenos atmosféricos en alturas que causaron una precipitación muy alta en muy poco tiempo, que fue en la parte alta de la cuenca. Y entonces, salvo que sea muy difícil de entender, ¿De la cuenca? de la cuenca alta del río Cazones, Ok. que desemboca en la Huasteca, en la parte de San Luis, Hidalgo y pues parte de Veracruz y Puebla. Desafortunadamente lo que ocurrió es que en 6 horas aproximadamente llovieron 300 milímetros y de repente pues se fue acumulando, el suelo ya estaba saturado y el caudal del río pues fue tan alto que no alcanzó a contener la cantidad de agua que cayó en la parte alta y que tenía que buscar el cauce natural. El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su coordinador, que debo decir, egresado de la Universidad Veracruzana, formado en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, tuvo a bien señalar que se estaban presentando dos fenómenos en altura y que, consecuencia de ello, venía una precipitación muy alta. Lo que quizás en algún momento no dijo, aunque lo dijo desde el día 6, 7 y 8 y en medios nacionales, es que no se tenía estimado la cantidad de lluvia en un tan corto periodo de tiempo, Okay. que es lo que llamamos en la meteorología un poco la concentración de la precipitación. Fue en poco tiempo mucha cantidad de agua y no hay un sistema hidráulico que lo soporte. Y si lo ponemos con ejemplos sencillos urbanos que la gente ha visto en los medios en los últimos meses, la Ciudad de México. Les ha llovido entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche lo que tenía que haber llovido en 2 meses. Y no hay sistema hidráulico diseñado por ingenieros civiles de cualquier lugar del mundo que lo soporte. Si eso lo trasladamos al sistema natural, la Ley General de Protección Civil señala que tuvo que haber habido un alertamiento. Entonces, con agua dice, oigan, va a ocurrir esto, y entonces la Secretaría de Protección Civil recibe la información y determina el nivel de peligro. Dice, es un peligro alto, medio, bajo. ¿Pero de peligro o de riesgo? ¿Es lo mismo? No, el peligro es la incidencia del fenómeno natural, la amenaza. Okay. Y el riesgo ya es el comportamiento de la parte social incorporada a lo que puede ocurrir. Entonces, el peligro era muy alto. Entonces, si tú tienes un peligro muy alto, debes tomar acciones precautorias. Vamos a ponerlo en términos coloquiales para que la gente se imagine. Ves que viene hacia ti un Rottweiler ladrando con los ojos inflamados, enseñándote la mandíbula. Tienes dos opciones. Te haces para atrás y a un lado y dejas que pase, o te quieres poner delante de él y a ver qué ocurre. Él es la amenaza, el peligro, y tú eres el que decides ponerte delante del riesgo o no. Pero si hay una tercera persona que silba y te dice, oye, cuidado con el perro, pues tú te haces un lado, que es el papel que corresponde a la Secretaría de Protección Civil estatal y federal. Entonces, ¿qué ocurrió? Dicen en medios que el Centro de Estudios del Clima de la Secretaría Estatal de Protección Civil, que también es coordinado por un meteorólogo egresado de la Universidad Veracruzana, hace el alertamiento y dice, ojo, el peligro es muy alto, tenemos que tomar una decisión. Entonces, la decisión que se toma es avisar a las autoridades locales del peligro para que a partir de ello empiece a ocurrir el protocolo de alertamiento. El ayuntamiento debió haber tomado la decisión e iniciar el perifoneo, en el mejor de los casos, y el alertamiento de lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, la Universidad Veracruzana, ¿qué hizo? Nada. Sabemos que con la alerta de la Secretaría de Protección Civil se llevó a cabo a puerta cerrada el informe de la vicerrectora. Es decir, ya habían alertado, ya sabía la universidad del peligro. Es correcto. E insistieron en llevar a cabo a puerta cerrada. A puerta cerrada el informe. Y no solo eso,
Que además sino concentraba a una serie de personas de todos lados. claro, y no solo eso, no solo el informe, sino además se llevaron a cabo los diálogos por la paz que está celebrando Ciudadano Martí. Entonces dices, ¿cómo? Si la universidad sabía y no actuó, ¿a qué se debió? Y si eso lo trasladamos con la universidad, con todo lo que representa, vamos a trasladarlo ahora con el gobierno municipal de Poza Rica. Que es lo mismo que Álamo y que Tihuatlán y que sí, sí. El Higo y los demás, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, que para trabajar en una instancia técnica debes tener los conocimientos técnicos. Ok, aquí es donde te voy a interrumpir, mi estimado Carlos, para reparar, no un error, pero sí veo el momento ya de presentarte. ¿Y por qué sabes tanto de esto, Carlos? Bueno, porque a lo largo de los años he tenido la fortuna de trabajar en los desastres, a partir de haber coordinado la red temática CONACYT de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la única red CONACYT temática que aún existe. Después de 19 años tuve el grandísimo honor de coordinarla y ser parte del Consejo Técnico Académico, y además de proponer políticas públicas entre CONAGUA, INEGI, Protección Civil y CENAPRED. Okay. Entonces, conocemos un poco. Y académicamente, pues tenemos alguna obra, ¿no? He estudiado las inundaciones de 2005, las inundaciones de 99, las inundaciones de 2010 en Veracruz. He tenido la fortuna de evaluar el panel intergubernamental de cambio climático, he representado a México en varias conferencias y pues obviamente conozco un poco las dos partes, es decir, la parte técnica sobre lo que ocurre y la parte de gestión sobre lo que se tiene que hacer. Actualmente investigador. Sí, soy investigador en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Veracruzana. Justamente hace un par de días me pidieron que entregara la oficina y curiosamente, aunque tenía derecho de ser ratificado por un periodo más, se designó a un nuevo coordinador. ¿Hubieras declarado tu prórroga o no? ¿No cunde el ejemplo? Muchos me dijeron que tenía yo derecho a la prórroga, pero más allá de eso, yo creo que la labor que nos corresponde como ciudadanos y como personas es predicar con el ejemplo. Y el trabajo que se hizo desde el centro por la sociedad y para la sociedad, pues logró incidir en muchos aspectos, ¿no? El tener el observatorio, el construir política pública. Uno de los proyectos grandes que tuvo el centro incidió en el cambio de la política de salud con lo de patio limpio, ¿no? Porque logramos demostrar cómo se acoplaba, por ejemplo, el peligro del mosquito que transmite el dengue con el clima. Okay. Y es una cosa muy curiosa, somos el único grupo que no es del área de la salud, que está citado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en una alerta para viajeros. Wow. Y ahí aparece Carlos Welch y luego dicen, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. Lo que pasa es que el trabajo es multidisciplinar. Y justamente, regresando al tema de Poza Rica. Sí, por favor, gracias. El trabajo tuvo que haber sido multidisciplinar. ¿Qué ocurre? Desafortunadamente, en Veracruz, de 212 municipios, los atlas de riesgo municipales no están actualizados ni en un 40%. 50. Lo cual quiere decir que de cada 2 municipios, uno lo hizo a 7 años y suponen que es lo que está ocurriendo. Datos crudos de Poza Rica. En el año 2010 había 152,000 personas en Poza Rica. Hoy son 200,000 habitantes en Poza Rica. La población aumentó en un 25%. ¿Y hacia dónde creció la ciudad? Creció hacia los espacios señalados en el Atlas de Riesgo como zonas inundables. Pues. Entonces tenemos Gaviotas 1, tenemos Gaviotas 2, es decir, espacios de fraccionamientos no muy nuevos de 15, 20 años, donde había algunas pequeñas viviendas que se fraccionan, y ahí viene el otro asunto. ¿De quién es la competencia del uso de suelo municipal? De los ayuntamientos. Claro. Y aquí tenemos un presidente municipal que es todo un artista. ¿Aquí en dónde? Aquí en Poza Rica, ¿no? Poza Rica. Tenemos un gran pelotero que fue un gran representante del béisbol nacional en los Estados Unidos, que decide, por ejemplo, ponerse una estatua, ¿no? Y que por ahí en un asunto público le preguntan sobre el muro de contención, autorizado por Conagua, planificado y demostrado que era una necesidad prioritaria. Y recursos etiquetados para. Y dice él, no, que me están grabando, detengan lo que me están grabando. Creo que se los robaron y que me metan a la cárcel si quieren.
Eso dijo. Algo así dijo. Y entonces, pues ahí se habla de la corresponsabilidad. Entonces, ¿qué se necesita para la gestión integral del riesgo? Se necesitan profesionales técnicos en las áreas técnicas. Mucha gente dice, oye, ¿por qué dices que el servicio civil de carrera es importante? Porque si tú tienes una oficina de educación ambiental en el municipio, no pones a un contador, no pones a un administrador, no pones a un matemático, buscas a un pedagogo o un educador ambiental que te ayude a co-construir. ¿Qué pasa con las direcciones de protección civil municipal del estado de Veracruz? De 212 municipios, solo 11 personas tienen una licenciatura afín a la protección civil. ¿En manos de quién estamos? Es el caso de la dependencia estatal, ¿no? En la dependencia estatal tenemos a la doctora Guadalupe Osorno, que cuando el año pasado hubo el Congreso Internacional de Gestión Integral del Riesgo, tuvimos una discusión porque yo critico, pero cuando critico presento la solución. No me gusta nada más criticar por criticar. Y en ese evento yo le decía que mucho de lo que se ha hecho en Protección Civil de Veracruz ha sido reactivo. Porque ya ocurrió la inundación, vamos a actuar y todo. Y de repente el siguiente año, pues no se inunda, pero ahora tenemos sequía y otra vez. Entonces yo les decía que había sido una dicotomía extraña, que el edificio nuevo de Protección Civil en su entrada se les hubiera inundado, siendo que son el ejemplo de la Protección Civil del Estado. Y obviamente, pues hubo mucho, me chiflaron y me dijeron que cómo era posible, pero la evidencia fotográfica pues era demasiado, ¿no? Cómo la institución, el edificio de la institución responsable de la protección civil se les inunda su entrada. Pero bueno, más allá de eso, yo le decía. Como decían los abuelos, en casa del herrero. Asadón de palo. Entonces, se necesita que la gente técnica, a lo mejor el responsable de la entidad, es un buen gestor y es un buen administrador y está bien. Pero la parte técnica tiene que estar en el experto técnico que te ayude con la información a tomar la mejor decisión. Sí, bueno, pero además de eso, y coincido totalmente contigo, sin embargo hay situaciones de repente que justifican que no se dé o que pretenden justificarlo. Pero si ya tienes la responsabilidad, pues vete a los libros, porque hay libros por científicos escritos, resultado de estudios científicos, bueno, de la metodología científica aplicada al respecto, que dicen, cuando esto está poniéndose de así, 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 esto va a suceder. No podría, pero va a suceder. Y esos libros están, y esa información la universidad a través de ustedes, ¿no? Sí, y se ha transferido siempre que nosotros decimos, la ciencia es útil en cuanto se pone a disposición de todos. La ciencia que se queda en el paper y te la guardas en tu escritorio no sirve. Esa no es ciencia social, no es ciencia útil. La ciencia es útil es que se pone al servicio para todos. Y la información la tienen. Por ejemplo, algo positivo para la Secretaría de Protección Civil, que hay que señalarlo, su atlas de peligros. Es interactivo y es muy bonito. Pero la implementación de las acciones relativas a la reducción, a la precautoriedad del peligro, no se ha hecho. Y yo les ponía, por ejemplo, ¿por qué si sabemos que hay sitios donde la precipitación acumulada puede ser de 250 milímetros, no tienes techos que capturen el agua de lluvia para un segundo uso? ¿Cuántos edificios públicos del estado de Veracruz hacen captación de agua de lluvia para un segundo uso? Salvo 7, 8 escuelas, ninguno más del gobierno estatal. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Y ahora salto a la universidad. Yo lo mismo les he preguntado. En la universidad tenemos el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que es el órgano que es responsable de facilitar la información para la toma de decisiones. Y se batalló muchísimo para estructurar un comité. Yo era parte de ese comité. ¿Cuándo me han invitado para una sesión, no importa que sea a las 11 de la noche, sobre lo que está ocurriendo? Nunca. Entonces, si en nuestra propia casa, que es la universidad, las decisiones se toman en un escritorio conforme me siento y conforme creo, pues la información
nunca va a tener el fin correcto y la decisión puede ser muy grave en el peor de los casos. Doctor Welch, el que suspendan por semanas las clases en esa zona, en ese campus, ¿es consecuencia de malas decisiones, de negligencia? Sí, Definitivamente sí. definitivamente sí, y Hoy tiene en que la haber mañana me responsables. entero, hoy en la mañana mientras platicamos, y estamos, pues no sé, en la tercera semana de octubre, estamos a 12 días después de la primera inundación, porque no sé si después llevó más, 12 días. Me entero que hay facultades en donde tuvieron asambleas los estudiantes y decidieron hacer paro indefinido, paro total e indefinido, en protesta precisamente por esa negligencia. Sí, sí, al interior de la universidad hubo negligencia de las autoridades y como tal debe haber sanciones. No es posible que una persona en un cargo directivo siendo funcionario sea omiso con la responsabilidad que tiene. Es decir, ya no aplica aquello de que como no conozco la ley, entonces no, no, al contrario. Aquí con la pérdida de vida desafortunada y lamentable y dolorosa de una chica es suficiente para que los estudiantes Demasiado. es demasiado. Alguien en la mañana decía en un foro que tuvimos, dice, ¿cuál es el precio que le ponen? Dijo, no, a una vida humana no, no puede tener precio, bajo ningún concepto. Es invaluable. O sea, una sola persona que haya perdido la vida es una situación que debe tener consecuencias. Y si hubo personas que por ausencia, por negligencia, por actuar de manera incorrecta o por no actuar, debe haber sanciones. Sí. Bueno, a mí lo que digo, no me extraña, pero lo que me preocupa es que tengan que ser los estudiantes, y no es porque sean menos importantes que el personal académico, el personal de investigación o los empleados de la universidad, que tengan que ser los estudiantes los que digan, póngate las pilas, retorno. Porque al final, pues esa es la autoridad. En ese sentido, y la pérdida es impresionante. Súmenle ahora pues, al paro general en muchas facultades de varios campus, ¿no? También en Veracruz, creo que veterinaria, no sé, estaba todavía seguramente sí. Vamos a brincar tantito. Si es un tema que pudieras también ayudarme un poco pues a manejar en este programa. La actuación del gobierno, pues es la que se espera de alguna u otra forma, ¿no? Ya después de, ¿sí? O sea, después de que no tomaron las medidas adecuadas, de que sí, como ha reconocido la gobernadora, sí se informó, como ahora nos dices, 5 días antes en medios nacionales ya estaban los especialistas diciendo que el peligro venía, que el peligro venía, que el peligro venía. La, la actuación de los alcaldes, las consecuencias de malas decisiones en términos de desarrollo urbano, ¿no? Híjole, es que son muchas cosas, Carlos. Pero al final de cuentas, ayer leía yo que el Banco de México o alguna entidad financiera está diciendo 16,000 millones de pesos harían falta solo en Veracruz para recuperar lo que se perdió. Sí, sí. 16,000 millones. Sí, es muy grave y aquí hay que mencionar dos cosas de responsabilidad del gobierno estatal. La primera es el tema del seguro. Okay. Más allá de que se tenga o no el recurso para hacer frente a estas situaciones, lo que sabemos es que a futuro se van a presentar de manera más frecuente, tanto la sequía como las inundaciones. Y no hay recurso que alcance. Por lo tanto, el tener un seguro, por lo menos tendrás lo mínimo para ayudar a mantener un poco a flote la economía. Eso es la primera parte. Segundo asunto, si bien es cierto que desapareció el FONDEN, el Fondo para los Desastres, desapareció como fideicomiso, pero el dinero se llevó a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Ahora hay que ver que ese recurso que está ahí, cómo se aplica y cómo es que llega para atender toda esta situación. Eso lo discutimos mucho con el coordinador nacional del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el ingeniero Enrique Guevara, que nos inauguró nuestras instalaciones en la Facultad de Instrumentación Electrónica. Vino y estuvimos ahí y tal. Y mucho discutía él, dice, no, es que Carlos, el dinero sí está. Y digo, sí, me parece que qué bueno que esté. Pero fideicomisado tenía unas reglas de operación claras y transparentes que cualquier ciudadano podía seguir. Sectorizado a la Secretaría de Gobernación en un fondo opaco, no sabemos cómo llega para atender las necesidades básicas de aquellos que lo perdieron todo. Sí. No, y yo no recuerdo, la verdad, no lo recuerdo,
Sí hubo en las ocasiones anteriores que nuestra generación ha vivido, por lo menos son tres, ¿no? Tres, esta es la cuarta Esta es la inundación cuarta, correcto. en esa zona y de ese río y de esa ciudad. No recuerdo, por ejemplo, que haya 12 días después comunidades completas que no han recibido 1 kilo de harina, vamos, mucho menos pues una medicina, ¿no? Sí, sí, justo Todavía las hay. una estudiante en la mañana llorando con nosotros se acercó y me decía, dice, profe, es que mi prima no ha recibido ayuda en Poza Rica. Dice, y el ejército, bueno, la marina está, pero no se dan abasto para limpiar la zona del lodo. Y yo le dije, mira, dile que salga. No se debe quedar ya ahí por dos razones. La primera es que es una zona de desastre y que tiene que ser declarada como zona de desastre y tiene que entrar el ejército a hacer labores de seguridad pública, porque va a empezar una rapiña y una situación de inseguridad muy grave. Y segundo, desafortunada y lastimosamente, los temas de salud pública ¿Sí? van a iniciar con brotes muy complicados de manejar. 99, 2005, 2010 y ahora, bueno, las otras tres, un mes después de la inundación, hubo personas que asociadas a enfermedades perdieron la vida después del evento, pero ya no son contabilizados en el marco del desastre porque es un mes o mes y medio después. Pero personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, con temas de diabetes o con temas de glaucoma y demás, tuvieron problemas de salud gravísimos y muchos de ellos desafortunadamente perdieron la vida. Bueno, Entonces mi recomendación era, dile que salga. yo quiero cerrar mi participación en este diálogo que agradezco mucho, Carlos Welch Rodríguez, que me hayas dado oportunidad de compartirlo en Escopeo. Quiero cerrarlo diciendo que de todas formas va a haber más, va a haber más y lo que menos está llegando es información formal. Hemos tratado de entrevistar a funcionarios de dependencias, a responsables de proyectos, de programas y de acciones en este sentido, en lo que están operando y simplemente no tienen autorización para hablar. Pero también hemos querido tener acceso a agentes municipales, a presidentes municipales, a líderes naturales, sociales, que no es que no tengan autorización, sino que tienen miedo de hablar. Entonces, todavía se va a complicar más en ese sentido porque, pues en la medida en que sepamos la realidad de una situación, es que como podemos pues, proyectar un futuro inmediato para que no vuelva a suceder. Y si no conocemos la realidad, se nos complica. Así es, desafortunada. Esa es la realidad en general cuando ocurren las tragedias asociadas a fenómenos hidrometeorológicos. Ujú. Por miedo político, por falta de recursos o por una situación que ahora viene la otra etapa, la de recuperación psicológica. Cuando hay, por ejemplo, huracanes y una persona está expuesta a un huracán categoría 3, 4, 5 durante 3 o 4 días, Ujú. el estrés postraumático llega a durar una década. Wow. Y eso necesita atención psicológica. Y la gente dice, no, un huracán ya pasó. No, no, no. El estar expuesto a esos peligros necesita un asunto de recuperación. Por eso es tan importante el tema de la salud posterior a estos eventos. Y ahí, desafortunadamente, en la zona de Poza Rica, sabemos los brotes epidemiológicos asociados a dengue y sabemos que es una zona endémica y sabemos que hay personas con problemas inmunodeprimidos, o sea, personas con riñón, problemas, otros problemas de salud, y ahora se van a ver complicadas, va a estar, su vida es la que está en peligro. Entonces, necesita que el gobierno sea gobierno, que se quite la capa, se quite la careta y se baje a ayudar con todo a todos los veracruzanos, porque aquí no hay veracruzanos ni de primera ni de segunda, ciudadanos somos todos y todos merecemos que cuando una situación así se presenta, el respaldo de alguien que está contigo y que te da la mano y que te sostiene. Cuando fue 2010, a nosotros, con un grupo de amigos y académicos, nos tocó trabajar y ayudar en la zona de Cardel y ver a todas las personas, llevamos académicos de la Facultad de Psicología a ayudar, Ujú. las amas de casa, los niños, y se les dio apoyo 1 año, 2 años y 3 años después, y aún presentaban secuelas de lo que había ocurrido por la inundación justamente en Cardel asociado a Carly Amatio. Ahora es una situación diferente, pero el impacto para el norte de Veracruz va a ser durísimo y la recuperación del sector económico aún más. Yo no pude calcularlo ni confirmarlo, pero
di la información formal, oficial del gobierno federal y del Estado respecto al abatimiento de la pobreza y la pobreza extrema en el país en los últimos años, en los últimos meses incluso. Pero parece que lo que se viene es una recuperación de terreno para esa pobreza extrema en Veracruz después de estos hechos también, es de lo que estás hablando. Sí, sí, es que es un problema multidimensional y a veces nos quedamos en la parte muy corta y no observamos todas las aristas de estos problemas. Las personas que tenían su pequeño negocio, su emprendimiento y que han perdido todo. Y dicen, el gobierno federal va a llegar con 20,000 pesos. Oye, pero yo ya tenía el crédito fiscal porque estaba pagando los impuestos del año pasado y ahora ¿cómo le voy a hacer? Estaba pagando a mi contador y además tenía yo 2 empleados. O sea, mi pyme, o sea, ese pequeño emprendimiento, lo perdió todo. Y su recuperación no se trata de que vayan mañana y le digan, ahí están 50,000 pesos y se abre tu negocio. Es mucho más complejo que eso. Y ahí es donde nuestro secretario de Economía de Veracruz tiene que implementar un fondo de ayuda a fondo perdido en el mejor de los casos y además créditos fiscales para los impuestos que pagan todos aquellos que desarrollan una actividad empresarial en Poza Rica, en Tuxpan, en Álamo, para ayudarles. Porque de otra manera lo que vamos a hacer es fomentar la pobreza y la desesperación de las personas. Y las consecuencias de todo esto, bueno, inseguridad. Carlos, pues te agradezco mucho que nos ayudes a entender un poco esto. Me regreso al origen, sí, el hubiera no existe, pero sí, la información estuvo, sí, la alerta se dio, sí, hubo negligencia, por supuesto, y se va a complicar. Muchas gracias, Carlos Welch. De nada, un gusto haber estado con ustedes y solo remarcar que el coordinador del Servicio Meteorológico, egresado de la Universidad Veracruzana, la responsable de Conagua en Veracruz, egresada de la Universidad Veracruzana, y el coordinador del Centro de Estudios del Clima de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, egresado de la Universidad Veracruzana de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Sí hacemos las cosas bien. Y solo digo esto porque por ahí salió en un medio digital que los profesionales que preparamos en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas están igual que el rector. Y no es así. Nosotros preparamos profesionales que sirven a la sociedad con conocimientos y eficacia. Bien dicho, bien dicho. Yo iba a decir sí, pero ¿de qué le sirve si el jefe va a venir de Tlaxcala? Pero bueno, te agradezco nuevamente, Carlos. Un gusto, buena tarde. Continuamos.